En este video vamos a hablar sobre tipo de datos en JavaScript, así que si te interesa este video, quédate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yeslin y bienvenidos a Bucle Infinito. Sé que el video anterior de variables fue un poco largo, pero en realidad ahí profundizamos en el tema. Así que si después de este video te vas a ver el tema de variables en nuestro video anterior, te recomiendo que aumentes un poquito la velocidad en las configuraciones de YouTube y que te veas todo el video completo, porque en verdad profundizamos un poco en el tema. Bueno, tipo de datos. Un valor en JavaScript siempre va a ser de cierto tipo, ya sea una cadena o un número. Hay 8 tipos de datos básicos en JavaScript. En este video lo cubriremos de forma general y en los siguientes videos ya lo hablaremos con más profundidad. Ok, para explicarlo mejor vamos a crear nuestro proyecto que se llama curso.js y en esto vamos a agregar como siempre dos archivos. El primero, que es nuestro index.html, le damos una estructura de HTML5. Vamos a poner un script para enlazar en un archivo documento con la etiqueta script, el atributo crc y vamos a llamarle main.js. Este tipo de enlace ya lo abarcamos, ya lo hablamos en el primer capítulo, así que si no entiendes qué estamos haciendo aquí, te invito a que vayas al primer video del curso. Ahí estamos hablando de formas de enlazar nuestro JavaScript. Entonces, nuestro siguiente documento, vamos a agregar un main.js, que es un archivo de JavaScript. Por eso tiene la extensión JS, así que vamos a agregarlo. Ok, nuestro primer tipo de dato van a ser los números. En este caso vamos a añadir nuestro valor. Por ejemplo, podemos poner el valor, declarar una variable, que esto vimos en el video anterior, poner let, por ejemplo, el nombre número o num1 igual a 10, por ejemplo. Y ponemos otro let, que puede ser num2 o número 2. Ahí, perdón, puse el 3, 2. Y esto va a ser igual a 20, por ejemplo. Aquí le estamos dando el valor de 10 y de 20, que son valores numéricos. En este caso, nuestro primer tipo de dato va a ser de tipo número, porque le estamos dando un valor de números o numérico a nuestra variable. En este caso, num1 y num2. Ahora, con este tipo de datos se puede hacer una suma, por ejemplo. Vamos a llamar otro tipo de datos acá, let suma. Vamos a poner igual a, que va a ser el num1 más el num2. Listo. Y vamos a poner acá un alert que siempre estamos manejando. Vamos a imprimir el resultado de suma. Entonces abrimos nuestra carpeta donde estaba nuestro proyecto. En este caso está curso.js. Abrimos el index. Ok, vamos a jalar esto aquí para que no nos interrumpa. Ahí vemos que nos da el resultado, num1 más num2. En este caso 10 más 20 va a ser 30. Entonces este es nuestro primer tipo de datos numéricos. Ahora, nuestro primer tipo de datos numéricos también en números tiene el valor de enteros y flotantes o decimales, se puede decir. En este caso, enteros son todos los que no acaban en decimales. En este caso 10, 15, 20 y así. Los decimales son los que acaban con .05, se puede decir, o .5. Y esto también puede hacerse. Este es un número entero y este es un número flotante. En este caso, si nosotros recargamos, vamos a poner 30.5. O si ponemos 10.5 más 10.5, va a ser un valor de 21 y ahí está. Listo, entonces nuestro tipo numérico maneja dos tipos de números, los enteros y los flotantes. Aquí también puede ser más de 5.5, o sea, más de 10.5, puede ser 10.4, o el valor de pi, por ejemplo, que es 3.1416, creo. Listo, bueno, acá me tengo un error porque está un punto acá al inicio. Y acá vamos a poner un 5, no un 10, un 5. Ahí va a ser 8.1425. Ahí está, 8.1416. Listo. Y como vemos, podemos hacer operaciones con este tipo de números, ya sea multiplicación, suma, división, exponenciación. Para eso sirven los tipos de datos numéricos. Bueno, además de estos valores regulares o de este
tipos de números regulares, existen otros valores numéricos especiales, que en este caso es el num. Vamos a hacerlo como un comentario, que es infinity, de infinito. También tenemos el menos infinity. Perdón, ahí está. Y el valor especial num. Así se dice, num. Que esto significa not a number, no es un número. Bueno, y aquí infinito o infinity es un número mayor que cualquier otro número. En este caso podemos tener este valor dividiendo por un 0, si no me equivoco. Aquí podemos poner el número 1 y en el número 2 el 0, por ejemplo. Y aquí en vez de más lo dividimos. Y esto va a ser 1 entre 0, que va a dar infinito, si no me equivoco. ¿Ves? Vemos que el valor es infinito. Y cualquier número, creo, entre 0 da infinito, si no me equivoco, matemáticamente. Por ejemplo, si ponemos un 10 entre 0, va a dar infinito. Ahora, el menos infinito también podemos, al infinito o el menos infinito también podemos llamarlo tal como es, sin ninguna operación. Por ejemplo, si yo quiero que acá me imprima el valor de infinito, vamos a ver si nos autocompleta. Vemos que ahí nos autocompleta el valor infinity. Entonces copiamos. Ahí está. Ahora este es un valor. No nos confundamos con que yo ponga aquí entre comillas el infinity, porque esto ya sería una cadena. Entonces aquí sería un texto del infinity, no un valor. Nosotros estamos dando los 5 comillas y por eso nos está tomando como valor infinity. Listo. Y esto es un valor numérico también, pero es un valor numérico especial. También podemos declarar el menos infinito, que sería el contrario del infinito. Ahí está, menos infinito. Ahora, none es un valor de cálculo. Es un error o un error de valor de cálculo. Bueno, aquí ya vimos infinity, podemos borrarlo. Vamos acá arriba y vamos a ver el none, que es not a number. Esto es, como les decía, es un error de cálculo. Por ejemplo, acá si nosotros ponemos un número entero, 10, y acá arriba ponemos hola, por ejemplo. Aquí ponemos un hola, por ejemplo. Vamos a ver que hola entre 10 va a haber un error de cálculo, porque uno es una cadena y el otro es un número. Si nosotros acá imprimimos suma, que es lo que está haciendo nuestra operación aquí, recargamos y vemos que nos da none, que es not a number, o no es un número. Ahora también nos da none cuando nosotros hacemos una operación con none. Por ejemplo, si aquí damos el valor de 10 y aquí ponemos el valor de none, ahí está, ahí nos autocompleta, nos va a dar un none, ya sea división, ya sea aquí una suma. Ahí está, none. Ahora, la única excepción que nos da un número y que no nos da como resultado none es una exponenciación al 0, porque todo número que nosotros lo pongamos en 0 en el exponente va a dar 1. En este caso nosotros ponemos 10 y none. En este caso vamos a poner cómo se realiza una exponenciación con dos veces asignándole la multiplicación en JavaScript. Por ejemplo, nosotros ponemos none, es un valor numérico especial, 2 veces la multiplicación a la 0. Y si guardamos, aquí vemos que ya no estamos usando los números de arriba. Vamos haciendo la operación de frente, recargamos y vamos a ver que nos va a dar 1. Ahora una exponenciación, por ejemplo, si nos ponemos acá 2 y acá 2, vamos a ver que nos da 4. ¿Ves? Eso es como hacer una exponenciación en JavaScript. Ok, estos tres son los tipos de valores especiales numéricos en JavaScript, aparte del entero y del tipo flotante o decimal. Ahora otro tipo de dato sería el big int, que sería así, big int. Ese es el valor, ok. Así se nombra el valor. Y esto es un valor de tipo de dato numérico también, pero para valores mucho más grandes de enteros o de decimales. Por ejemplo, nosotros tenemos un valor grande, sería 1000. Por ejemplo, nosotros creemos que 1000 sería un valor muy grande en entero, pero existe cálculos como la calculación tal vez de microsegundos o así, que
necesitas un montón de decimales o un montón de números. Entonces para eso nosotros necesitamos la variable, el tipo de dato big_int. Por ejemplo, nosotros tenemos un LED que puede ser un número entero. Podemos ponerlo aquí marca corredor, por ejemplo. Es una marca de segundos en corredor. Y vamos a ponerle un número muy grande en este caso. Y para nosotros, para que esto sea un número, un tipo de datos big_int, vamos a añadir la n al final de este número. Así declaramos un tipo de dato big_int. Cuando tenemos un número entero muy grande o un número decimal muy grande, añadimos la n al final. En este caso, si nosotros ponemos un alert llamando a una variable que se llama marca corredor, recargamos y ejecutamos, vamos a ver que acá nos da el número el valor de big_int. Ok, ahora vamos a hablar el tipo de dato string. String, como lo usamos en la variable en el capítulo anterior de video de variables, se usa para texto mayormente. En este caso nosotros podemos poner aquí un saludo, una constante que se llame saludo, y un valor que se llame hola, por ejemplo. Listo. Como siempre vamos a poner nuestro alert para imprimir esta variable. Y vemos que ahí va a imprimir hola. Listo. Ahora, para calcular o dar valor de un string a una variable, se puede usar con tres tipos de comillas. En este caso aquí estamos usando la comilla doble. Como vemos acá, doble comilla. También podemos darle, por ejemplo, un let despedida, que vamos a poner acá, despedida es igual a, y con comillas simples, adiós, adiós. Listo. Acá vamos a poner coma, despedida. A ver, hola. Listo. Bueno, acá no se usa coma. Un más es para concatenar. Hola, adiós. Listo. Listo. Ahí tenemos hola, adiós. Los dos son tipo de datos strings y vemos que la primera se usa con comilla doble y la primera con comilla simple. Y la tercera es a ver, ¿qué podemos poner? No sé. Podemos ponerlo texto, por ejemplo. Aquí ponerlo bucle infinito. Bueno, aquí por error le puse doble comilla. Voy a copiar el texto, pero listo. La tercera comilla son los llamados backsticks, que se hace con el alt 9 más 6. Listo. Ahí vemos que el tipo de comilla es diferente. ¿Y para qué se usa este tipo de comilla? Para poder concatenar en el mismo texto. Por ejemplo, acá podemos poner texto y le podemos asignar una variable dentro de este backsticks con el símbolo de dólar, unas llaves y poner, por ejemplo, salud. Entonces aquí estamos añadiendo texto y a la vez estamos concatenando lo que contiene la variable saludo, que en este caso sería hola. Entonces este tipo de backsticks nos sirve para eso. Y podemos aquí añadir en vez de saludo despedida. Si todo va bien, nos debe realizar o nos debe imprimir bucle infinito hola. A ver, bucle infinito, inficito puse acá, es un error de texto acá. Listo. Entonces con este tipo de comillas son los que se declaran las cadenas o los strings. Es un tipo de dato en JavaScript. Con las comillas dobles, con las comillas simples y con los backsticks, que se llaman este tipo de comillas. Ahora, el tema de los backsticks van a verlo con mayor profundidad en temas más adelante, donde esto es la verdad que nos sirve mucho a nosotros. Y eso no solamente puedo poner aquí saludo, y aquí puedo poner una operación, por ejemplo, que se llame 3 más 4. Y vamos a ver que acá nos va a dar 7, bucle infinito 7. Va a realizar esta operación. Cosa que no pasaría si yo acá pusiera comilla doble. En este caso me va a reconocer este simulador y esto como una cadena. Y no va a hacer la operación. Simplemente me va a imprimir lo que yo he escrito aquí. ¿Ven? Pero si nosotros usamos backsticks, lo borro esto y pongo dentro de aquí. Vamos a ver que la operación sí lo va a realizar. ¿Ven? ¿Ven? ¿Pueden ver? Entonces este tipo de comillas lo vamos a usar mucho más adelante para simplificar algunas operaciones que queremos hacer en corto o llamar otro tipo de variables. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ok, y el siguiente tipo de datos va a ser los booleanos.
Que esto se escribe así, booleanos. Ahí nos reconoce booleanos. Ok, esto lo vamos a comentar un momento. ¿Y cómo es el tipo de valor? Es el tipo de datos de booleanos. Simplemente el valor de este dato es true o false. En este caso vamos a poner let. Por ejemplo, una variable llamada formulario completado. Vamos a poner acá true. Vemos que nos reconoce. Y vamos a poner... Bueno, vamos a trabajar con la primera. Este tipo de datos se usa cuando nosotros tenemos una condición. Por ejemplo, si nosotros ponemos acá formulario completado, si nosotros completamos el formulario, va a ser verdadero. Pero si no, va a ser un falso. False. Listo. Ese es el tipo de datos solamente booleano. True o false. Entonces, si nosotros acá ponemos otra vez un alert y llamamos a la variable formulario completado, nos va a dar un false. Y si cambiamos acá, nos va a dar un true. Listo. Por ejemplo, para ver una condición mucho más rápida, vamos acá a llamarle a let, ponerle valor. Y vamos a poner una condición aquí. Por ejemplo, si ponemos 4 es mayor que 2, 4 es mayor de 2, ¿qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Si es sí, nos va a dar el valor de true. Acá vamos a poner valor, imprimir el valor. Entonces recargamos, guardamos y recargamos y nos va a dar true. O sea que sí es esa afirmación. Si nosotros acá ponemos un 8, entonces 4 es mayor que 8, nos debería dar false, porque no es cierto que 4 es mayor que 8. Entonces si nosotros guardamos, imprimimos, nos da un false. Ese es el tipo de datos booleanos, que se usa más para este tipo de condicionamiento, que vamos a verlo mucho más adelante. Y precisamente se usa para este tipo de casos o para validaciones también. Ahora, un tipo de datos también es el valor null, que en este caso nosotros escribimos solamente asignándole un null. ¿Qué quiere decir que tenga el valor de null? El valor, en este caso vamos a ponerle acá, por ejemplo, edad, sería age, y tiene null. Quiere decir que este valor o esta variable de edad no va a tener ningún valor, o sea, que está vacío, que está nulo, que no existe. Eso quiere decir el valor de null. Entonces, si nosotros acá ponemos el alert y ponemos age, nos va a dar el valor de null. Ahora, otro tipo de valor es el undefined o indefinido. ¿Qué quiere decir ese tipo de valor? Que específicamente nosotros no lo definimos. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí el let age, pero no ponemos ningún valor, no lo definimos ningún valor y lo imprimimos, nos va a dar por defecto el valor de undefined. Vemos que ahí está undefined. ¿Por qué? Porque nosotros no asignamos ningún valor al age, o sea, no está definido. Pero si nosotros ponemos, por ejemplo, el 25, guardamos, vemos que nos da el 25, pero si nosotros no le ponemos ningún valor, nos va a dar el undefined, indefinido. Técnicamente es posible asignar el valor undefined a una variable. En este caso vamos a poner undefined y obviamente nos va a dar undefined porque nosotros estamos dándole aquí ese valor, pero esto quiere decir que no está definido. En vez de undefined, en estos casos nosotros ponemos null porque está vacío, o porque un formulario no recibe un valor y está vacío. Entonces es mejor poner null que undefined, que no definido. Es casi similar, pero se recomienda poner null en estos casos. Ahora, otro tipo de datos muy importante son los objetos. Entonces, eso vamos a hablarlo aquí globalmente, pero vamos a profundizarlo más adelante porque también es un tema importante para JavaScript. Entonces, ¿cómo declaramos un objeto? Vamos a poner el let. En este caso vamos a poner una variable que se llame carro, por ejemplo, que es el ejemplo más común que damos. Es igual a new object. Listo. Con esto declaramos que carro va a ser un objeto. ¿Cómo le asignamos valor aquí? Ponemos carro, punto, por ejemplo, no sé, marca de carro. Y le damos un valor. En este caso podría ser Pochito o Volkswagen, no sé cómo le dicen en su país.
Ahora vamos a poner otro, llamamos al objeto carro y ponemos una propiedad de ese carro. Por ejemplo, aparte de la marca, que podría tener color, por ejemplo. Vamos a poner aquí blanco. Estamos usando comillas dobles porque aquí estamos asignándole un string, una cadena, un texto. Y vamos a asignarlo, por ejemplo, carro, ¿qué más? Placa, por ejemplo. Y aquí vamos a poner la placa 4, listo. Ahora, si nosotros queríamos llamar a los valores de este objeto, siempre vamos a poner un console.log. Y vamos a llamar aquí primero al objeto, que es carro. Y vamos a poner el punto, lo que queremos llamar. En este caso vamos a poner marca. Y si todo va bien en nuestra consola de nuestro navegador, nos debe dar imprimir bochito. Damos F12 y vemos que aquí nos dice bochito. Listo. Debería funcionar con un alert también para mejor visualización. A ver, alert. No, alert nada más, ¿no? Listo. A ver, cargamos bochito. Listo. Entonces, un objeto es por ejemplo, nosotros ponemos la propiedad aquí, que sería carro, el nombre del objeto. Y podemos poner aquí los detalles de nuestro objeto, en este caso marca, color y placa. Y llamamos a nuestros valores llamando primero al objeto y de ahí a las propiedades que tiene nuestro objeto, en este caso marca. Por ejemplo, si nosotros queríamos saber el color del carro, ponemos aquí color y vamos a ver que nos va a dar blanco. Listo. Ahora, si nosotros queremos todas las propiedades de este objeto, vamos a ver si nos da con el alert, pero creo que con el alert no se puede visualizar. A ver, llamamos al objeto carro. Vemos que acá nos dice object, así que con el alert no podemos, entonces vamos a usar con el console.log. Vamos a pasarle el objeto carro. Recargamos y vemos en consola, vemos que casi nos devuelve el tipo de datos de objeto y vamos a ver que dentro de objeto va a tener una colección. Aquí vemos color blanco, marca bochito y placa marca. Listo, aquí vemos que lo posiciona alfabéticamente, se puede decir. En este caso, si nosotros agregamos uno más que se llame, por ejemplo, una propiedad de carro, tamaño. Bueno, ponemos tamaño porque las letras es más al inglés que en el español para asignar variables. Así que no les recomiendo que pongan tamaño con ñ, sino usen la n. Listo, entonces aquí vamos a poner grande. Así de simple. Recargamos, guardamos, recargamos. Y vemos que aquí nos da el valor del objeto, que sería color, marca, placa, tamaño. Y listo. Tenemos una colección o detalles de este objeto. Ahora, como siguiente tipo de datos tenemos el type of, que en resumen es el tipo de, o sea, qué tipo de datos es el valor que le das. Por ejemplo, aquí tenemos undefined, así que este tipo de dato es indefinido, por eso nos da undefined. Aquí vamos a entenderlo mejor. Si esto de acá te causó confusión, aquí vamos a poner el número 0, por ejemplo, y al costado el type of. Entonces, ¿qué tipo de dato es el 0? Como vimos en la primera mención, si no me equivoco, es un número. Aquí por eso ponemos numérico. Y eso podemos apreciarlo aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una comprobación, qué tipo de dato es, nosotros vamos a poner primero el type of. Aquí, type of 0. Si nosotros imprimimos y vemos el alert que nos va a dar acá, nos debería dar un número. Vemos que el tipo de dato es un number. Ahora, si nosotros queremos poner que este tipo de dato es string, se puede decir, vamos a ponerle entre comillas al 0. Entonces, ¿qué tipo de dato es este de aquí? Obviamente es un string. Vamos a guardarlo y recargarlo. Vemos que acá nos da el tipo de dato que es string. Y así con los demás. Por ejemplo, acá el type of 10n, que con nosotros asignamos la n al final, ¿qué tipo de datos es?
Exactamente, es un big int. Ponemos acá 10, n al final. Entonces, ¿qué tipo de dato es este? El 10n es un big int. Listo. Y precisamente para eso se usa el typeof. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué tipo de dato es, por ejemplo, un hola, o sea, que tenga comillas. Vamos a ver que este tipo de datos, ¿qué es? String, obviamente. Listo, ahí está. ¿Qué tipo de datos más vimos? Por ejemplo, vimos el booleano. Si nosotros ponemos acá un true, vamos a ver que este tipo de dato, ¿qué tipo de dato es? Booleano. Vemos que ahí nos pone booleano. Entonces, este tipo de dato de typeof precisamente se usa para comprobar cosas o para comprobar los tipos de datos, precisamente. Entonces, para realizar este tipo de dato, primero se usa el typeof adelante de la cosa que nosotros queramos comprobar o queremos comprobar, perdón. En este caso es un booleano, podríamos poner un 10, por ejemplo. En este caso va a ser un número. Listo. Bueno, en resumen vimos en este video algunos tipos de datos que usamos en JavaScript. Si aún hay tipo de datos que tú sabes y que aún no hemos hablado de ese tema, no te preocupes porque vamos a hablar de estos temas o de este tipo de datos más adelante. En este video lo describimos de manera muy general, se puede decir, para que ustedes puedan entender, ya que estamos iniciando, estamos en el video 4 recién de nuestro curso de JavaScript, así que espero que no se precipite. Bueno, y esto es todo por el video de hoy, espero que les haya servido. Ya saben, si les ha servido dejen un like, suscríbanse, que eso me ayudaría o me animaría mucho para poder seguir subiendo contenido. Y también te invito a que me sigas en mis otras redes, ya sea TikTok o Instagram, que ahí también estoy subiendo contenido de motivación, contenido de desarrollo también un poco. Y nada, por aquí te dejo los enlaces. Eso es todo, un abrazo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.